Bueno, a diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, esta Lectio 5 es un tema específico del léxico, puesto que el léxico es el fundamento de cualquier lengua, al punto de que si conocemos de una lengua el 90% del léxico y el 10% de gramática, vamos a entender bastante del mensaje, pero si invertimos el porcentaje probablemente no entenderemos nada. Ya en el Exordium tuvimos ocasión de exponer la ventaja de la que partíamos nosotros como hispanohablantes al acercarnos a conocer la lengua latina, puesto que un alto porcentaje de nuestro vocabulario se lo debemos al latín, como sabéis, aun cuando se hayan producido evoluciones fonéticas y cambios de significado, lo que denominamos evolución semántica. Por ejemplo, el término tempestate evoluciona fonéticamente a tempestad, pero en latín significa tiempo atmosférico en general, y sin embargo fijaos cómo ha cambiado el significado en el tránsito al español, puesto que para nosotros una tempestad siempre es sinónimo de mal tiempo. Hemos hablado también de cómo las lenguas actuales han recurrido a las clásicas para rescatar, por distintas razones, términos o expresiones directamente de ellas. Los hemos denominado cultismos y latinismos. Bien, los prefijos y los sufijos no son fenómenos ajenos precisamente a estas leyes de evolución o de rescate directamente de las lenguas clásicas. Por ejemplo, la preposición latina sub evoluciona al español a so, que es una preposición en desuso que significa debajo, decimos so pena de, bajo pena de. O fíjate, esa misma preposición utilizada de forma culta en el término subterráneo, o de forma evolucionada o vulgar en soterrar, que es enterrar. Bien, lo mismo sucede con los sufijos. Así el sufijo arium en el término operarium evoluciona al español a ero, operarium, obrero, y sin embargo también lo podemos conservar como ocultismo. Por ejemplo, en la misma palabra tenemos operario en español con un significado más o menos similar o idéntico. Bueno, prefijos y preposiciones suelen ser los mismos elementos y con el mismo significado. La diferencia es que el prefijo forma parte de una palabra modificando su significado y la preposición es una palabra que necesariamente ha de introducir un sintagma nominal. Sin embargo, antes de entrar en el estudio de los prefijos, es necesario comprender algunos fenómenos fonéticos asociados a ellos, y uno de especial relevancia es la denominada apofonía. En el contexto que nos ocupa, la apofonía se produce sobre la base de una palabra cuando recibe un prefijo. ¿En qué consiste? Bien, la apofonía consiste en un cambio de timbre de una vocal. Fijaos como la A de facio en el ejemplo ha cambiado a I cuando ha recibido el prefijo de ficio. ¿Bajo qué condiciones se produce la apofonía? Bien, esa vocal tiene que ser necesariamente breve, como veis que es la A de facio, y además tiene que quedar en posición interior. Fijaos que la A de facio es primera sílaba, no es interior. Sin embargo, al recibir el prefijo ya no es la primera sílaba ni es la última, ha quedado en posición interior. Bien, esa es la vocal que va a sufrir el cambio, esa es la vocal que sufre la apofonía. ¿Cómo se resuelve? ¿En qué timbre adquiere, qué nuevo timbre adquiere esa vocal que cambia? Bien, ese timbre va a ser siempre una I, siempre que la sílaba acabe en vocal o vaya seguida de ing, o en una E si la sílaba acaba en consonante o va en contacto con R. Fijaos bien en los ejemplos. Facio, le pongo el prefijo de y obtengo de ficio con apofonía, de ficio de ficere. Fijaos como en el perfectum la E es larga, por lo tanto no adquiere las condiciones propias para que se produzca apofonía, no cambia al recibir el prefijo feci de feci, pero vuelve a cambiar al ser breve en el supino factum de fectum. Aquí el resultado de la apofonía es E, porque si dividís en sílabas, fijaos cómo esta sílaba, la segunda, la interior, acaba en consonante, acaba en C. Lo mismo sucede con el verbo pario, el verbo dar a luz o parir o engendrar. Pario, parire, peperi, partum. Bien, pues fijaos cómo la A de pario, al recibir el prefijo re, pario no puede ser, tiene que sufrir apofonía al quedar breve en sílaba en posición interior. Entonces, y al ir en contacto con R, el resultado es reperio, con E en este caso.
Bueno, otro aspecto fonético relevante o a tener en cuenta con los prefijos es que los prefijos pueden tener variantes dependiendo del fonema con que empiece la raíz a la que se prefijan. Si te fijas en los prefijos originales, que verás en negro, cum, re, di, sub, los que sean, verás que tienen distintas variantes combinatorias. Por ejemplo, si cogemos el prefijo az, que indica proximidad, con d, y se lo añadimos al verbo cero, obtenemos az0 con doble f. Simplemente porque se asimilan las dos consonantes, la del prefijo y la de la raíz verbal. A0 con doble f significa traer. O lo mismo sucede con el mismo verbo y el prefijo op. Op significa a la cara, por lo tanto obtengo o0 con doble f, llevar a la cara, es decir, ofrecer, al contrario de lo que sucede con la misma raíz verbal con el prefijo ap, en este caso con b. Ap con b indica justo lo contrario de at, indica separación, y así obtengo au0. En este caso es una disimilación, no una asimilación, para que no se confunda el prefijo ap con el prefijo ap. O date cuenta igualmente como el prefijo cum, que indica compañía o grupo, nunca vas a encontrarlo escrito así cuando es un prefijo. Lo vas a encontrar escrito con o similares. Por ejemplo, el verbo loquor, hablar, vamos a encontrar colloquor, mantener un diálogo. Bueno, en todo caso son fenómenos que ya hemos explicado cuando hemos visto las reglas de evolución fonética del latín al español, y que tampoco será necesario que recuerdes cada una de las variantes de un prefijo. Lo único necesario es que aprendas a identificarlos en la palabra, ¿no? Entonces esto puedes verlo en la gramática didáctica, en el capítulo 3 y en los epígrafes que se indican. Ahora lo que te vamos a proponer es que visualices, cambiando ya de tema, esta animación para que conozcas los principales significados locales o espaciales de los prefijos.